Bienvenida a Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de Ayotzinapa, diputado federal por Morena. Gracias, como siempre, diputado, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Joely. Casi 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes. ¿Hay avances en la Procuración de Justicia según tu percepción? Desde mi punto de vista, sí y no. Por un lado, se entiende la dificultad que ha tenido el gobierno federal, Alejandro Encinas y demás funcionarios, al encontrar una investigación sucia, una investigación manipulada, una investigación que requirió en muchos casos rehacer las carpetas de investigación y que pues se ha topado con estas cosas tan negativas que tienen que ver con la liberación de personas implicadas, y gracias a que no se armaron bien los expedientes en aquel tiempo, ¿no? Entonces, pues entendemos objetivamente que pues ante una situación así no puede haber muchos avances, pero sí se ve la diferencia en cuanto a que sí se está investigando a personas que antes acusábamos y que no se querían tocar, como es el caso de los militares, sí, en su participación aquella noche. Está el caso de los militares y hay información de que se giraron órdenes de aprehensión contra el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, y el exsecretario de Seguridad, Leonardo Vázquez. ¿Tienes información al respecto? Pues la información que ha circulado en medios, o sea, ya hay órdenes de aprehensión contra estas personas. Se habló desde el informe pasado del Alejandro Encinas que había más de 80 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 militares, y obviamente también funcionarios civiles que participaron aquella noche o que estuvieron implicados en la construcción de la verdad histórica. Entonces, pues Iñaki Blanco y los otros forman parte de todas estas órdenes de aprehensión. Pero entonces sí ya se habrían girado estas órdenes de aprehensión. Sí, así es. Ojalá y se cumplimenten y sepamos cuál es su responsabilidad en el caso. Hoy vandalizaron el campo militar en Ciudad de México, ya lo habían hecho en Guerrero. ¿Es una escalada peligrosa o se mantiene dentro del espectro de la libre manifestación a pesar de llegar a pues vandalizar la reja de acceso al campo militar? Bueno, eso tendrán que responderlo las familias y los estudiantes. Yo fui vocero hace algunos años, ahora soy legislador. Entiendo que pues, la libertad de expresión y la libertad de manifestación son un derecho que tenemos como mexicanos dentro de ciertos límites, ¿no? Habría que ver cuáles son estos y que pues, no pierdan por estas acciones la legitimidad que han conservado durante 8 años en cuanto a su causa, nuestra causa. ¿Tú crees que se está desvirtuando la exigencia de justicia, la exigencia de la investigación, que efectivamente se giren las órdenes de aprehensión por estos hechos violentos? Pues mira, es complicado responder eso, puesto que fui dirigente y también participé en actos como estos. O sea, claro, entiendo que era otro contexto, entiendo que era otra la política y la posición del Estado mexicano para reprimir nuestras acciones. En este caso yo estoy viendo un diálogo abierto y franco con las familias, con sobrevivientes y con demás personas, y se están haciendo las búsquedas y la investigación pues como hubiéramos querido que se hicieran desde el principio. Entonces, por un lado considero que pudiera tratarse de un exceso, pero tampoco pienso que esto va a desvirtuarlos. O sea, se entiende para las voces y los que pensamos objetivamente, pero para muchas otras personas pues va a ser un exceso y pues tendrán algo de razón. Esperemos que no se desvirtúe, la verdad. ¿Cómo queda el Ejército y la Guardia Nacional? Porque también ya lo habían hecho en las instalaciones del Ejército en Guerrero la semana pasada. Hoy llegan a Ciudad de México, pero al final pues son autoridades, son instituciones, es el recinto de la Defensa Nacional. Para muchos debería de aplicarse la ley y a lo mejor hasta detener personas, pero como bien dices, pues también hay una exigencia que tiene que hacerse sobre la justicia, el proceso, la investigación, la certeza de los familiares de estos 43 estudiantes. Sí, aquí, bueno, la voz de quienes seguimos denunciando a militares es muy objetiva y muy clara. No estamos contra el Ejército mexicano en cuanto a institución, estamos en contra de los elementos del Ejército que participaron aquella noche. Contra ellos debe actuarse. Y entiendo que ya no hay una posición como la había en los tiempos del general Cienfuegos, que decía, a mis muchachos no me los tocan. En este caso se refería a las investigaciones, porque ni siquiera eso se estaba permitiendo. Ahora pienso que no es así, o sea, las investigaciones ahí están, hay ya varios militares con órdenes de aprehensión, incluso ya en investigación y en la cárcel,
acusados de participar aquella noche, ¿no? Y en la desaparición forzada. Entonces, pues pienso que no es el mismo contexto. Ahí habría que entender también la propia política o la ideología de los normalistas. O sea, para ellos no hay diferencia entre un gobierno y otro, porque ambos son parte de un sistema capitalista, pero bueno, eso ya es otro tema, ya es otra discusión, ¿no? Claro. Pienso que habría que hacer esas diferenciaciones, porque si no, pues sí, están poniendo en riesgo su legitimidad. Oye, Manuel, la verdad es que nosotros estábamos, o particularmente tu servidora está muy interesada en conocer tu percepción, porque eres víctima, sobreviviste a esa situación, conoces la comunidad, conoces todo el movimiento y ahora pues eres diputado, también ya conoces cómo funciona el entramado institucional. Quiero pasar, ya que hablamos del tema de seguridad, particularmente en Ayotzinapa, a esta propuesta que hace el presidente de realizar una consulta. ¿Tú crees que es legal que se realice esta consulta, que realmente pueda tener legitimidad si se le preguntan estos 3 cuestionamientos a la gente, al pueblo directamente? Pues habría que ver si el tema es de trascendencia nacional. Recordemos la ley general de consulta popular, ¿no? Establece que estas pueden hacerse cada año o cada 2, 3 años con temas de trascendencia nacional, regional o local, siempre y cuando se cubra con los requisitos de ley que esto implica, ¿no? Yo fui promovente de la consulta popular para llevar a juicio a expresidentes y no logramos la aprobación porque la participación en tema de consultas populares todavía es muy poca a nivel nacional. Logramos poco más de 6,5 millones en aquel tiempo. La consulta de revocación de mandato logró, 16 millones, un poquito más, ¿no? Habría que ver esta. Y recordemos que para que una consulta popular, si es que lo están planteando dentro de este marco jurídico, para que sea vinculante se debe lograr el 40% por lo menos del padrón electoral, que quiere decir que poco más de 38 millones de personas deben participar en esta consulta. Entonces, ¿de qué es legal? Y si logran adecuarlo a esta norma jurídica, pues tendría todo lo legal. De ahí a que la gente participe para que sean más de 38 millones de personas, pues eso ya es otra cosa. Entonces, habría que ver. También es interesante, creo que ya está la ley, habría que utilizarla, no tiene nada en contra de esto si se circunscribe a este marco jurídico. Manuel, decías que tú entendías, ¿no?, que no estamos en contra del ejército como tal, pero que la óptica de los normalistas es diferente en el caso particularmente de Ayotzinapa. Te pregunto, ¿que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Sedena es un cheque en blanco para la Guardia Nacional o hay confianza ciega, como dice la oposición, en el ejército? No, nunca debe haber ni confianza ciega ni en la oposición, ni en Morena, ni en el cura al que vamos a misa o quienes van a misa. A ver, esto no es un cheque en blanco, así como se ha aprobado algo, el legislador, los legisladores, las legisladoras tienen la responsabilidad, la obligación de que si lo que se plantea en una ley está funcionando mal, ya implementado como política pública para un país, tienen que modificarla inmediatamente. Las leyes se aprueban, se derogan, se cambian precisamente porque estamos actuando sobre una sociedad. Y en esta sociedad, pues mientras no sean más las afectaciones que los beneficios, pues entonces se tiene que ver algo. Entonces, no es una confianza ciega. Es algo que amerita el país, entiendo de esta manera, pero pues es temporal también, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, ¿tú estarías a favor, por ejemplo, ahorita de este planteamiento para que el ejército continúe en las labores de seguridad, no solamente hasta el 2024, sino hasta el 2028? Yo espero que hasta 2024 ya estén perfectamente capacitados los guardias nacionales, ya haya mandos lo suficientemente preparados para pues manejar esta estructura a nivel nacional. De no ser así, pues tendría que replantearse. Se está replanteando desde ahora precisamente por el contexto político en el cual vivimos en México. 2024 es un año electoral, es la disputa por México nuevamente. Eso es entendible. A ver, yo vengo del movimiento social y ¿cuál era la crítica hacia la clase política en aquel tiempo? Y la sigo sosteniendo. La clase política va a defender sus intereses y lo que más les interesa es mantener el poder, conservarlo, conquistarlo. ¿Tú crees que van a estar pensando en ese año electoral realmente en los temas de fondo? No, van a estar pensando electoralmente,
cómo van a repartirse los cargos, quién va a ser el presidente o presidenta de la República. Eso es lo que van a estar poniendo en primer lugar, porque es la clase política. Entonces, eso todavía no ha terminado. Sí estamos en tiempos de la cuarta transformación, pero esas inercias de antes siguen permeando nuestra realidad social y política actual. Entonces, por eso se está planteando extenderla desde ahora, para no perderse en algo que pues no le van a poner atención los y las legisladoras. El PAN y el PRD insiste, sobre todo esos dos partidos, que es una militarización del país, precisamente para quedarse más allá del 2024, porque todos están pensando en el 2024. ¿Qué le respondes a esos legisladores? No, a ver, creo que ellos siempre han propuesto que hablemos objetivamente, que haya diálogo, que haya argumentos, pero pues no los hay, no tienen argumentos realmente en ese sentido. Pienso que el miedo a militarizar el país es demasiado, y lo compruebo con el tema precisamente que estábamos hablando hace un rato, Joely. El tema de Ayotzinapa, van los chavos, las manifestaciones van, tiran petardos y hacen eso, y si tú lees muchos tweets o cuentas de Twitter a favor de los militares, ellos dicen, pues no manches, o sea, nos ordenan no disparar, ¿por qué no podemos disparar? Exacto, porque no estamos en tiempos en los cuales se tenga que disparar a la población que se manifiesta ni a otras personas que tengan que ver con sectores sociales. O sea, está claramente localizado el problema, o sea, ¿quiénes son el problema en este país? Pues a ellos hay que combatir. Incluso cuando se les corre de las comunidades, supuestamente se les corre, los militares lo único que hacen es salir de población para poder combatir a quienes los andan persiguiendo. Porque hoy hacen parecer que el narco corre a la Guardia Nacional de todos lados. No, a ver, que muestren el video completo. No nos corren, solo hacen que salgan para combatirlos en despoblado. Esa es la realidad del país y en eso no estamos en desacuerdo. Oye, y además de estas reformas en materia de seguridad, también viene la reforma político-electoral. Nacho Mier decía que a finales de octubre estarían analizándose estas reformas, estos planteamientos. ¿Alcanzarán los consensos para que pase y si irían también con el PRI? ¿O tú cómo lo ves, Manuel? Va a ser difícil, yo creo que eso solo lo saben ellos. La Junta de Coordinación Política son los que más diálogo tienen interno entre grupos parlamentarios. Nosotros, a pesar de que tenemos diálogo también con otros legisladoras de otros partidos, pues vemos con ánimo a los legisladores, pero pues en este tema también todo puede pasar. Para mí lo más importante de todo esto es que finalmente temas tan trascendentales, pues sí, tan vitales para nuestra democracia se estén tratando finalmente. Ya veremos más adelante. Manuel Vázquez, como siempre, diputado, gracias por estar con nosotros aquí con el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Muchísimas gracias, Joely. Hasta luego. Hasta luego. Sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos. Ya le preguntábamos al diputado respecto a esta consulta que plantea el presidente López Obrador, pero tenemos las dudas de cómo se hace una consulta, cuáles son las vías, por qué el pleito sobre si lo debe de hacer el INE o no lo puede hacer el INE. Abel Martínez, adelante.